en edición central, elecciones 2021, disculpen la emoción, estamos en el Día de la Mujer y hemos pedido precisamente a Katiuska que se quede con nosotros para expresarle nuestro más cordial saludo y felicitaciones por el Día de la Mujer, sumándonos además a los objetivos de igualdad entre todos los seres humanos. Feliz día, Katiuska, espero que la hayas pasado muy bien. Muchas gracias, Ramón. Yo muy contenta porque he tenido a dos freestyleras demostrando que el empoderamiento femenino tiene muchos rostros. Y te invito para un siguiente programa, una batalla de freestyle, para hablar de política. ¿Qué te parece? Me parece súper interesante el reto, pero déjame prepararme porque en realidad, como tú bien sabes, somos dos entonces. Pero de todas maneras espero, Katiuska, de todo corazón que la hayas pasado súper bien. Muchas y a gracias. través tuyo expresar pues el saludo en general a todas las mujeres aquí de BNP, que además de ser muy talentosas, todas muy simpáticas y todo, además, siempre con el profesionalismo que caracteriza a este canal. Así es, Ramón. Periodismo serio e independiente, solo aquí en BNP. Muchas gracias. Bueno, continúa. Feliz día. Gracias por la invitación. Katiuska, quería añadir a esto además que el día de hoy también se conmemora el fallecimiento de Chabuca Granda, quien es una mujer emblemática en nuestra historia y representativa además de nuestro arte. Todo eso se ha juntado el día de hoy y bueno, había que recordarlo. Pues bien, nos encontramos a solo 34 días de las elecciones, de los comicios electorales. Estos comicios electorales nos van a agarrar, van a darse en medio de una pandemia y en medio de un proceso de vacunación que no ha sido ajeno a las polémicas, que no ha sido ajeno a los escándalos. El primero fue el ya tristemente célebre Vacunagate, en donde pues altos funcionarios del gobierno, incluido el propio presidente de la República, se inocularon a espaldas de la población, saltándose la cola y poniéndose delante de todos. Y el segundo ha sido lo que ocurrió el fin de semana acerca de un informe que era preliminar y que además estaba incompleto y que ha sido mal interpretado, sacando cifras que no dicen lo que nosotros pensamos que dicen. Pues para interpretar correctamente estos informes se requiere de conocedores del tema, de científicos. Por algo son informes clasificados, pero al salir a la luz se malinterpretan con términos que nosotros realmente no entendemos como ciudadanos que somos, no somos expertos en la materia, y se generó todo un problema poniendo en duda, poniendo en cuestionamiento sobre todo la eficacia, pensándose que al decir que tenía poca eficacia en esos resultados que no tenían nada que ver con el objetivo del estudio, las vacunas no servían. Pues bien, esto aparentemente ya se está superando. El día de hoy se ha inoculado también, se ha empezado la vacunación de los adultos mayores, esta vez con las vacunas provenientes del laboratorio Pfizer. Y ya se ha iniciado este proceso también a las Fuerzas Armadas, también a la Policía Nacional, y esperemos que esto continúe así. El camino, dijimos, va a ser largo, el camino es en realidad de largo aliento, pero qué bueno que se haya iniciado y qué bueno que mediante esta manera de inocular a las personas, empezando por el sector más vulnerable, empecemos a acorralar al virus y empecemos a ganarle la batalla que, por cierto, se ha llevado tantas vidas. Pues bien, la campaña continúa. Estamos a 34 días de las elecciones y debemos continuar, debemos de seguir conociendo candidatos, puesto que es una obligación no equivocarnos más. Ya nos hemos equivocado bastante. Sinceramente, tenemos que hacer un acto de contrición y decir: esta vez no podemos votar a la loca, tenemos que votar de manera informada. Hoy más que nunca necesitamos emitir un voto responsable. En esa línea nos encontramos con el señor Mario Ríos, quien es candidato por el partido Juntos por el Perú y se encuentra con nosotros. Adelante, Mario. Me dicen que todavía no se conecta el señor Mario Ríos. Bueno, lo que le seguía diciendo es que
El señor Mario Ríos nos va a explicar ahora, porque él es especialista en temas de salud, en gestión pública, pero quería contarles que la idea original, el plan de hoy, la pauta de hoy, involucraba un debate entre él y el señor Bustamante, el señor Ernesto Bustamante. Se había coordinado con anticipación, lamentablemente el señor Bustamante el día de hoy canceló este debate, aduciendo que producto del problema, llamémoslo así, el escándalo de las vacunas o la puesta en duda de la eficacia de las mismas, él ha sido protagonista en este tema y ha pactado compromisos el día de hoy con otros medios de comunicación, pero como ya nos habíamos comprometido con el señor Mario Ríos, pues vamos a hacer la entrevista que corresponde, sobre todo para que nos exponga cuál es su visión respecto al tema de salud, que es su fuerte y es lo que más necesitamos en este momento saber, puesto que, como bien dije también y como siempre repetimos en este programa, la pandemia se puso por delante de todas las necesidades, de todas las brechas y de todos los problemas que como país ya teníamos y que evidentemente seguimos teniendo. Me dicen que ya estamos con el señor Mario Ríos. Ya lo tenemos, adelante. Ok, todavía no se conecta el señor Mario Ríos, esperemos que lo haga en los próximos minutos. Bien, el fin de semana estuvo cargado de la noticia que ha conmocionado, que por suerte, como les decía en el inicio, ya se ha ido aclarando. El tema de las vacunas, que se puso en duda por un informe que les dije había sido elaborado por la Universidad Cayetano Heredia y también con la Universidad San Marcos. Pero ¿cuál es el problema? Que la Universidad Cayetano Heredia solamente ha emitido 1/3 del informe, que es la parte que le correspondía. Los 2/3 del informe, o sea, más de la mitad, las 2/3 partes del informe, le corresponden a la Universidad San Marcos. Entonces, todavía se está a la espera de esos resultados, pero el objetivo de ese informe no es medir la eficacia de la vacuna tal como nosotros la conocemos, es decir, que no va a arrojar un resultado único que diga la vacuna tal, en este caso de Sinopharm, del brazo de Beijing, que es la que hemos adquirido, tiene tanto % de eficacia. No va a ser así. En realidad, lo que va a marcar este informe son otros resultados, porque persiguen otros objetivos que tienen que ver con inocular a los voluntarios que se vacunaron en el estudio clínico que hizo Sinopharm en nuestro país. Sin embargo, en ese interín, en el desarrollo de ese informe, emiten algunos resultados que tienen que ver con eficacia basada en el objetivo. En ese sentido, uno de los resultados arrojaba que el 91%, la vacuna tiene el 91% de eficacia en cuanto a evitar que las personas inoculadas lleguen a los hospitales, lleguen a tener síntomas graves y que sean hospitalizados, que necesiten oxígeno, y creo que también no recuerdo el porcentaje exacto, pero mucho mayor en cuanto a evitar las muertes. Al final, eso es lo que persigue la vacunación. Ninguna vacuna en el mundo, hasta el momento, evita la infección. Es decir, ninguna vacuna evita que el virus ingrese a nuestro organismo. Me imagino que con el paso del tiempo, que los científicos cada vez van a ir investigando más y van a aparecer vacunas que lo hagan, que eviten la infección. En este caso, lo que se ha avanzado es que estas vacunas evitan la enfermedad, que la enfermedad llegue a desarrollarse de tal manera que tengamos que morir en el corto plazo. Eso es lo que evita esta vacuna, y en base a eso es que funciona. Tiene más del 79% en efectividad, en eficacia probada en Emiratos Árabes Unidos, y como les dije, este estudio todavía es incompleto, pero también ya muestra un 91% de eficacia en base a ese objetivo. La ministra hoy día ha dado también una conferencia de prensa, ha explicado esta situación, el ministro de Salud también, ya se han explicado en todos los canales cómo es el procedimiento, cómo debió ser, cuál fue lo que se interpretó mal, y esperemos que el asunto haya quedado completamente aclarado. Ya se encuentra con nosotros el señor Mario Ríos, me dice que ya está en línea y le damos la más cordial bienvenida. Mario, muy buenas noches, bienvenido.
Yo creía que era 8:30, pero está bien. Mario, antes de empezar la entrevista, pedirte las disculpas del caso. Estaba pactado un debate con el señor Ernesto Bustamante. Lamentablemente canceló, aduciendo que tenía compromisos con otros medios de comunicación de emergencia a raíz del problema de las vacunas, en el cual él ha sido protagonista. Sin embargo, queremos pedirte que nos des un poco tu opinión y tu posición respecto de este tema que ha sido tan comentado el fin de semana. Bueno, para mí me parece realmente un acto irresponsable el que hemos observado de parte del candidato, sobre todo por tratar de hacerle coro a una campaña que viene de Willax desde hace mucho tiempo, en tratar de disminuir la importancia de la vacuna para el país. Y la vacuna es muy importante en términos de protección para la prevención de la pandemia, para la prevención del virus. Todos sabíamos muy claramente que la vacuna no evitaba la infección. Lo que hacía la vacuna era tratar las formas más agravadas de la infección, tratar de reducir el impacto en los organismos, tratar de evitar las muertes, tratar de evitar el uso de la hospitalización, de las camas UCI, tratar de buscar que las personas no saturen muy por debajo del 93%. Esos eran los efectos que se esperaban de la vacuna, que iba a tener un impacto sobre eso. Y lo que ha ratificado el estudio de Cayetano Heredia, sobre todo la vacuna de Beijing, que es la que hemos estado observando, es que efectivamente es beneficioso para todo eso, que no tenía como objetivo el evitar la infección, pero sí tenía como objetivo evitar las formas más agravadas. Esto es parte del diseño que muchas veces son los resultados que tienen determinadas vacunas, y lamentablemente una lectura inadecuada de un resultado de esta naturaleza ha llevado a generar una especie de pánico y terrorismo en la población, del decir que la vacuna no sirve para nada, que se está dando agua destilada, y que en la práctica lo que hace es un atentado a la salud pública. Mario, la razón? ¿Tú tienes alguna hipótesis al respecto? El señor Arana el fin de semana, el día de ayer, en el programa En la Mira, dijo que responsabilizaba directamente al señor López Aliaga, que toda esta situación había sido creada por él para mejorar su campaña, puesto que estaba desesperado por ir a los primeros lugares. Esa es su hipótesis de él. Sin embargo, otros políticos se han manifestado, algunos incluso echándose la culpa entre ellos, algunos hablando ya de poderes fácticos que se encuentran detrás de esto, intentando desestabilizar al gobierno. ¿Cuál es la tuya? La mía, primero, Ernesto Bustamante era más o menos conocido como una persona seria en estas cosas, y lamentablemente ha caído a un nivel de uso inadecuado de una información con objetivos políticos. Y desde hace tiempo Willax está en una campaña por buscar de alguna manera desacreditar el tema de las vacunas. Nosotros creemos que hay que pedirle al gobierno, a este gobierno Sagasti, como al gobierno de Vizcarra, todas las explicaciones con respecto a los problemas que tenemos en estos momentos para la adquisición de vacunas. Hay que hacer las investigaciones que correspondan, hay que deslindar responsabilidades, si hay actos de corrupción hay que sancionar, pero lo que no podemos hacer es irnos en contra del derecho a la vida de la gente, el derecho a la protección. Y lo que se estaría tratando de hacer acá es generar una crisis, generando mayor cantidad de muertos, con la finalidad de justificar determinados fines, por ejemplo, de postergar el proceso electoral, que probablemente... O sea, ¿tú crees que ese es el objetivo? Tirarse abajo el proceso electoral. Alguien estaría interesado en postergar las elecciones, a adelantar un golpe, buscar supuestamente algunas soluciones rápidas a los problemas y postergar el proceso electoral, lo cual sería totalmente inadecuado y irresponsable. Mario, pongámonos en ese escenario. Imaginemos que de algún modo logren su objetivo. ¿Qué ganaría postergando las elecciones este grupo? Porque por otro lado también se ha hablado de que hay una intención de cambiar, de sacar al presidente Sagasti, cambiando la mesa directiva del Congreso. Es otra hipótesis. Estoy tratando de entender el panorama para que más o menos tu posición sea planteada claramente. ¿Cuál sería, qué lograrían postergando, aplazando las elecciones en este momento? Hay una intención de determinados grupos de tener una crisis permanente en el país, para ponerlo en zozobra permanente, para supuestamente aparecer como determinados grupos los salvadores de la patria. Ese grupo está obviamente detrás del señor López Aliaga,
que está en esta intención de hacernos aparecer como que la única opción es un orden, y el orden a balazos, con la mano dura. Entonces, al interior de estos grupos hay una disputa también. Y esa disputa se expresa en estos momentos. Hay gente que quiere ganar tiempo para buscar mejorar sus posicionamientos e incluso justificar determinados tipos de salidas. Entonces, hay un grupo que hace mucho tiempo está en esa campaña, incluso tratando de llevar una crisis permanente en medio de una situación de alto nivel de riesgo de la sociedad, como es la que estamos viendo en esta pandemia. En lugar de buscar una salida política adecuada a esta crisis, que sería a partir de un proceso electoral que tiene que ser lo más limpio y transparente posible, están buscando generar una salida caótica para profundizar el caos y hacernos aparecer como que solamente las únicas fuerzas salvadoras son las fuerzas que pueden traer un orden autoritario en el país. Y eso es lo que nosotros no queremos como salida. Tenemos que buscar una salida en el marco de un orden democrático. Mario, pero no podrán negar... El conservadurismo, claro, tanto económico como el conservadurismo religioso, como el conservadurismo político, nos están llevando a esa situación. Mario, pero no podrás negar que de cierto modo tiene el señor López Aliaga más razones para querer no variar la fecha de las elecciones, puesto que su candidatura, al menos según las últimas encuestas que estamos viendo, es la que más está creciendo, incluso más que de la señora Verónica Mendoza. Entonces, en un escenario como el que planteas, me pongo a pensar, no es que lo esté descartando ni tampoco que lo esté avalando, estoy consultándote para entenderlo. En un escenario como el que planteas, yo sentiría que más bien a él le convendría más que se den las elecciones pronto, puesto que él está cerca y es el que más está creciendo. ¿Cómo le va a convenir aplazarlo? Habría que verificar ese crecimiento, pero independientemente, ¿está creciendo con qué discurso? Con el discurso autoritario, con el discurso de decirle a la señora que ha pedido hacerse la eutanasia que se tire del cuarto piso, con el discurso como su candidata a la vicepresidencia, que la virginidad debe mantenerse porque si no el uso de métodos anticonceptivos perjudica el desarrollo de las niñas. Con ese discurso, o sea, están con el discurso autoritario conservador, están creciendo, y ese es el discurso que quieren que sea el que gane las elecciones. Y entonces, si no lo quieren postergar, por lo menos quieren avanzar a que ese discurso gane terreno en la sociedad, para que en base a ese discurso que gane terreno en la sociedad, el miedo, en el fondo el miedo, el terror, el pánico, aparecer como las únicas fuerzas que pueden generar un orden. Y sobre la base del miedo están generando temor en la población. Y eso es lo que está pasando. O sea, lo que estamos detrás finalmente es de un proyecto autoritario que se quiere imponer en estos procesos, en el proceso electoral mismo, en las salidas políticas, bajo el criterio del miedo y bajo el criterio de que somos la única fuerza que puede ordenar el país. Claro. Y eso es lo que no tenemos que parar. Entiendo, y te digo, Mario, no es que compartas tu posición, pero entiendo que has dicho cosas que tienen cierta conexión con la realidad. En el caso del discurso del señor López Aliaga, es un discurso de repente que irrumpe de un momento a otro y que genera ciertas sensaciones de pronto que nosotros nos ha sorprendido. Pero lo que no me queda muy claro aún es el tema de que el objetivo sea tirarse abajo el proceso electoral de este 11 de abril. Solamente eso. Luego, el tema de que esté detrás de esto tampoco me queda muy claro, viendo que viene de Willax ciertamente, pero el señor Ernesto Bustamante pertenece a la fila de la señora Keiko Fujimori. Entonces, estaríamos hablando de que prácticamente se han unido Keiko Fujimori con López Aliaga. Es algo que no cuadra. Por eso es que vienen mis dudas. Pero no estamos hablando de una unidad orgánica, estamos hablando de una unidad discursiva, una disputa del espacio autoritario. De eso estamos hablando, no estamos hablando de una unidad orgánica, una alianza entre ellos, un acuerdo para conspirar de manera conjunta. Estamos hablando de un discurso autoritario que alguien quiere ganar la cabeza de ese discurso autoritario. Y la manera de ganarle a Keiko es siendo más autoritario que Keiko, más conservador que Keiko, volver a las raíces del autoritarismo, que es lo que nos quiere presentar el señor López Aliaga. Cuando sabemos todos los problemas Mario, que el señor Ernesto Bustamante
va a jugar para López Aliaga y no para Keiko? Algo, lo que yo creo no, que algo no cuadra. Que en el caso de él, o sea, no cuadra porque él ha aparecido dando un discurso, una lectura de una investigación en un afán de protagonismo, que es lo que le ha estado ganando en los últimos años, un afán de protagonismo, y luego ha tenido que recular. En estos días ha tenido que en la práctica retraerse del discurso y ayer incluso afirmar de que él, mientras que el día viernes estaba diciendo que no se vacunaría ni fregando con esa vacuna Sinopharm, ayer ha dicho si es la única que hay, sí me vacunaría. Si era agua destilada, ¿por qué se va a vacunar? Entonces, él no ha tenido las precauciones de lo que ha dicho y ha sido utilizado su discurso en el afán autoritario. O sea, él se ha prestado al juego de López Aliaga, que no es una decisión orgánica del partido. Acuérdense ustedes, es una decisión individual. Bustamante no es un cuadro orgánico del fujimorismo. Ok, entiendo. Muy bien, Mario, nos ha quedado clara la posición. No es que la compartimos, pero ya nos has explicado bien más o menos qué es lo que piensas respecto de este tema. Me gustaría entrar un poco al tema de tu propuesta. Propones un sistema único de salud para que ninguna persona se muera por falta de dinero. El sistema único de salud es un tema que se está hablando mucho en esta campaña, porque justamente estamos viendo que las falencias que existen y en un sistema que está fraccionado. El día de hoy se ha iniciado el proceso de vacunación por parte de salud, pero el MINSA también ha tenido problemas con sus procesos de vacunación y hay mucho fraccionamiento en el sistema. ¿Cómo sería un sistema único? ¿Cómo funcionaría? ¿Cómo lo ves? Nosotros lo que estamos buscando es que se articulen el conjunto de instituciones para por lo menos en la pandemia tener una respuesta unificada frente a los problemas. Por ejemplo, deberíamos tener un solo programa de vacunaciones y no varios programas de vacunaciones, no que cada institución establece su propio programa de vacunaciones. Esto debería ser una política de Estado que permita de alguna manera garantizar a todos acceder a las vacunas con las mismas oportunidades que todos los demás. Y eso implica tener un listado único de cómo se vacunarían las personas, no que yo te entregue una cantidad de vacunas y tú ves cómo los haces y tú los ves por otro lado cómo ejecutas tu propio programa de vacunación. Todo debería estar centralizado. ¿Por qué es importante esto? Para evitar duplicidades, para evitar que las vacunas se puedan perder en el camino. Entonces, ¿cuál es la idea del sistema único? La idea del sistema único es que pueda haber una integración de los esfuerzos en el sistema prestacional para atender las necesidades de los ciudadanos. O sea, que el ciudadano no tenga que ir el de salud, ir al de salud, el del CIS, ir al MINSA, y el de la sanidad de las Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales, a la sanidad de las Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales, porque en ninguno de esos espacios tienen todas las capacidades instaladas. Hay algunos que tienen mejores cadenas de frío, hay algunos que tienen mejor manera de mantener las vacunas. Entonces, todos esos deben colaborar con todos, y no que cada uno ve cómo resuelve sus problemas institucionalmente. Y porque tenemos que acá lograr que todos los peruanos se vacunen, independientemente de la condición económica, independientemente de la situación de cada persona. Mario, y en este proceso de distribución, sabiendo que necesitamos que sea lo más rápido posible y aún sabiendo que por su naturaleza es largo, ¿no consideras de ninguna manera la participación de los privados? Te hablo del proceso de vacunación, no de negociación ni comercialización, sino para la distribución al pueblo. Para mí, perfecto la participación del sector privado que contribuya a que la política de Estado cumpla sus objetivos. Y yo no creo que deba haber ahí ninguna limitación. Si el sector privado va a contribuir al acceso universal y gratuito de la vacuna para todos los peruanos, con las mismas oportunidades y en función de sus necesidades y la prelación que exista en un programa nacional de vacunación, perfecto. Que puedan contribuir con la cadena logística, que puedan contribuir con los servicios que puedan tener ellos, que puedan contribuir, pero en esa línea, sin comercializar la vacuna. Y acá nosotros estamos en contra de la comercialización de la vacuna, lo hemos dicho claramente. No, por ejemplo, ya que lo mencionas y ya que existe un plan de parte tuya y de parte de ustedes, entiendo como partido, exactamente cómo entraría el privado. Es decir, ya sabemos que para apoyar en la distribución, pero digamos, ¿a través de qué? ¿De cómo? ¿Cómo sería? Como ya lo está haciendo, ¿no? Como ya lo está haciendo. Por ejemplo, el sector privado ha contribuido mucho en traer las vacunas desde China para acá.
ha contribuido, incluso aportando económicamente, con la finalidad que llegue la vacuna acá al país. Eso es una manera de distribuir. Otra manera es aportar con sus servicios para que puedan facilitarse las vacunas, que las clínicas privadas, que en los espacios que tienen ellos constituidos, se puedan también puestos vacunar. de vacunación en las clínicas. Y las vacunas pueden ser posibles de hacer en las boticas y en las farmacias porque hay las condiciones para eso. ¿Por qué no usarlas? Claro. Hay que usarlas. Ya, pero todo eso sobre la base Los transportes también para las zonas alejadas. El traslado a las regiones también. O sea, la cadena de frío que hay que mantener. Todo eso, o sea, sin todo eso, nosotros sabemos, o sea, nosotros no estamos defendiendo este Estado ineficiente. Nosotros no estamos a favor de este Estado que no cumple sus objetivos, no cumple las compras adecuadas de la vacuna con el tiempo debido. O sea, no estamos defendiendo la ineficiencia del Estado. Y es más, nosotros queremos cambiar el Estado, queremos cambiar el sistema de salud, porque este sistema de salud no nos ayuda a nadie. Pero entonces, por lo tanto, no estamos defendiendo, sino lo que queremos es el uso más eficaz de los recursos de la sociedad. Y en eso el Estado lo puede hacer con mucha facilidad. El Estado tiene los recursos legales, incluso para hacer que todos nos alineemos en función de la política de Estado. Está el artículo 82 de la Ley General de Salud, que dice que todos los recursos públicos y privados tienen que alinearse cuando estamos en lucha contra la pandemia. Y lo que el Estado debería hacer es cómo organizar todos esos recursos para atender, en este caso, el programa de vacunaciones. Muy bien, Mario, se nos cortó, se nos ha agotado el tiempo, pero reiterarte las disculpas. Este era un debate, lamentablemente se convirtió en una entrevista y hemos tenido unos problemas técnicos para contactarte. Sin embargo, te voy a dar un minuto para que te despidas y para que nos digas por qué debemos marcar el número 7 de Mario Ríos y del partido Juntos por el Perú este 11 de abril. Adelante. Miren, yo les llamo a votar por el número 7, votar por Juntos por el Perú, porque somos una alternativa real de cambio y transformación del país. Yo vengo defendiendo los derechos en salud mucho tiempo, no es reciente, pero quiero aprovechar 30 segundos para lo siguiente. Nosotros exigimos que el Ministerio de Salud de una vez haga la previsión del decreto supremo y haga aprobar en el Consejo de Ministros un decreto supremo que centralice toda la producción del oxígeno en manos del Estado y que el oxígeno industrial se convierta en oxígeno medicinal. No podemos seguir suplicando a otros países que nos manden oxígeno donado. Nosotros tenemos la suficiente capacidad productiva y esa es una decisión política que lamentablemente el presidente Sagasti no se está atreviendo a hacer y estamos viendo morir muchos peruanos injustamente por una irresponsabilidad política de parte del gobierno. Ese es un decreto supremo. Es una salida rápida, oportuna, y no podemos seguir esperando que se produzcan las plantas de oxígeno, porque eso va a demorar y mientras tanto se siguen muriendo muchas personas. Eso nos parece injusto y nos vamos a movilizar para lograrlo. Fue Mario Ríos, candidato por el partido Juntos por el Perú con el número 7 y le agradecemos su presencia en este programa. Vamos a ir a una brevísima pausa comercial y regresamos con una denuncia muy importante. Pausa y volvemos.